Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta recta final del Congreso Atípico Virtual del 50 Congreso de la SEN. Soy David Arroyo, nefrólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tengo el honor de comoderar esta tanda de comunicaciones orales con la doctora Beatriz Fernández del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, también aquí de Madrid. Y vamos a ir con la ronda de comunicaciones del grupo de hipertensión, diabetes, enfermedades genéticas y enfermedades renales hereditarias. Por favor, os recordamos que si tenéis preguntas no esperéis al final, sino que las vayáis haciendo sobre la marcha. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes, es un placer presentar el trabajo titulado Cultivo 3D de células tubulares renales para estudiar el papel de la ADAM17 en la nefropatía diabética. Este trabajo se realizó en el Hospital del Mar de Barcelona en colaboración con el Instituto de Medicina Regenerativa de Zúrich. ADAM17 es una desintegrina y metaloproteasa inicialmente descrita por Black como la enzima responsable de cortar al precursor de TNF-alfa y liberarlo a circulación. Hoy en día se sabe que ADAM17 también puede cortar los ectodominios de varias moléculas, entre ellas citoquinas, factores de crecimiento, receptores y moléculas de adhesión, entre otras, y muchos de estos sustratos están asociados a varias patologías, entre ellas la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Varios experimentos in vivo en ratones diabéticos tipo 1, como son el modelo Akita y el modelo NOT, han demostrado cómo la expresión proteica de ADAM17 se encuentra incrementada a causa de la diabetes. En cambio, el tratamiento con insulina en el modelo Akita es capaz de disminuir los niveles de expresión proteica de ADAM17 en los riñones de los ratones diabéticos. Además, estudios previos del grupo demostraron cómo altas dosis de paricalcitol es capaz de revertir los niveles de expresión proteica de ADAM17 en el riñón hasta niveles similares a los del grupo control. Experimentos in vitro en células mesangiales han visto cómo se produce un incremento en la expresión proteica de ADAM17 en el sobrenadante de las células incubadas en medio rico en glucosa al cabo de 24 y 48 horas post-incubación. También se sabe que ADAM17 juega un papel relevante en la activación de procesos inflamatorios y fibróticos en el riñón. Una situación de hiperglicemia favorece la acumulación de angiotensina 2 en el riñón, permitiendo la activación de ADAM17. Este, a su vez, es responsable del shedding de TNF-alfa y de sustratos del EGFR, produciendo un incremento en la activación de las vías de señalización dependientes de TNFR y EGFR, dando lugar a la aparición de fibrosis, inflamación, acumulación de proteínas en la matriz extracelular y la infiltración de macrófagos y neutrófilos en el riñón. Nuestra hipótesis de trabajo es que el silenciamiento del gen de la ADAM17 tendría un papel protector en las células tubulares proximales renales humanas, conocidas como HKC8, incubadas en medio rico en glucosa, reduciendo factores profibróticos e proinflamatorios. En cuanto a los objetivos, quisimos silenciar el gen de la ADAM17 en las células HKC8 mediante CRISPR-Cas9. Quisimos desarrollar un cultivo 3D con las células HKC8 con y sin deleción del gen de la ADAM17 e incubar dichos esferoides con medio bajo en glucosa, rico en glucosa y manitol. Y finalmente, analizar el efecto de la deleción del gen de la ADAM17 sobre la fibrosis y la inflamación. En cuanto a la metodología, partimos de células wild-type que expresaban ADAM17 y células noqueadas para el gen de la ADAM17 mediante la tecnología CRISPR-Cas9. Dichas células se incubaron en una matriz de hidrogel para generar los esferoides que fueron creciendo y madurando durante 15 días. A continuación, estos esferoides se incubaron con los tres medios de estudio, bajo en glucosa, alto en glucosa y manitol, durante 6, 24 y 72 horas. Los esferoides que derivan de las incubaciones de 6 y 24 horas se utilizaron para los estudios de expresión génica mediante técnicas de qPCR, mientras que los esferoides incubados durante 72 horas se utilizaron para el estudio de proteínas mediante inmunofluorescencia. En estas imágenes podemos ver cómo los esferoides crecen y maduran desde el primer día que se incuban en la matriz de hidrogel hasta el día 14 previo a la incubación con los tres medios de estudio.
En cuanto a los resultados, por expresión génica, pudimos ver cómo el marcador de inflamación de CCL5 se veía incrementado en los esferoides incubados con alta glucosa y que expresaban ADAM17, tanto a las 6 como a las 24 horas. En cambio, cuando eliminábamos el gen del ADAM17, se producía una disminución significativa en la expresión génica de CCL5 en los esferoides incubados con alta glucosa, pero estos cambios solo se observaban a las 24 horas. En cuanto al colágeno 4, que es un marcador de fibrosis, vimos cómo no se observaban diferencias en su expresión génica a las 6 horas y además los niveles de expresión génica que pudimos detectar eran muy bajos. En cambio, a las 24 horas se producía un incremento en la expresión génica del colágeno 4 en los esferoides incubados con alta glucosa y que expresaban ADAM17. En cambio, cuando eliminábamos el gen del ADAM17, se producía una disminución significativa en la expresión génica de colágeno 4 en los esferoides incubados con alta glucosa. A continuación, estudiamos mediante técnicas de inmunofluorescencia la localización de colágeno 4, alfa-smooth muscle y fibronectina. Pudimos ver cómo en los esferoides que expresaban ADAM17 y habían sido incubados con alta glucosa se producía un incremento en la acumulación de colágeno 4 en el esferoide, mientras que cuando eliminábamos el gen del ADAM17 se producía una disminución significativa de colágeno 4 en el esferoide. El mismo patrón se observó para el alfa-smooth muscle, donde vimos un incremento en la acumulación de alfa-smooth muscle en el esferoide que expresaba ADAM17 y que había sido incubado con medio rico en glucosa, mientras que cuando eliminábamos al gen del ADAM17 se producía una disminución significativa del alfa-smooth muscle en el esferoide. En cuanto a la fibronectina, vimos una tendencia a incrementar la acumulación de fibronectina en el esferoide incubado con medio rico en glucosa y que expresaba ADAM17, mientras que cuando eliminábamos el gen del ADAM17 se producía una disminución significativa de la tinción para fibronectina. Con estos resultados pudimos concluir que la expresión génica de los marcadores inflamatorios y fibróticos CCL5 y colágeno 4 depende de ADAM17 en los esferoides de las células tubulares proximales humanas incubadas en medio rico en glucosa, que la deleción del ADAM17 protege frente a la fibrosis detectada en los esferoides de células tubulares proximales humanas incubadas en medio rico en glucosa, y finalmente creemos que sería necesario testar nuevas moléculas específicas de las vías de señalización exclusivas de ADAM17 para reducir los procesos fibróticos e inflamatorios que se dan en los pacientes afectos de diabetes tipo 1. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador por haberme permitido presentar este trabajo, en el cual hemos llevado a cabo un estudio del impacto del papel de las vesículas extracelulares como mecanismo de daño endotelial en pacientes con diabetes tipo 1 y enfermedad renal crónica. La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por una importante carga cardiovascular en la que la disfunción endotelial constituye un mecanismo fisiopatológico fundamental. Este daño endotelial está fundamentalmente desencadenado por un estado de hiperglicemia acompañado o no de resistencia a la insulina, que al final determina una serie de alteraciones enzimáticas en la célula endotelial que llevan a un desequilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación, así como una serie de cambios estructurales o de remodelado que al final, a medida que se pierde esta función endotelial, genera una afectación en los diferentes órganos diana, entre los que se encuentra el riñón, evolucionando hasta enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, en los últimos años se ha identificado un nuevo elemento de señalización celular, representado por las denominadas como vesículas extracelulares, que son elementos membranosos secretados por la propia célula y que contienen diferentes elementos citoplasmáticos como miRNAs, RNA mensajeros o proteínas intracelulares. De manera que en respuesta al elemento o al insulto responsable de desencadenar el daño endotelial, la célula endotelial produciría estas vesículas extracelulares que, actuando como elementos de señalización auto y paracrina, llevarían a una expansión a gran escala de este daño endotelial que al final afectaría a los diferentes órganos diana, condicionando con el tiempo la pérdida de su función, entre ellos la evolución a nefropatía diabética y la evolución a enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, el papel fisiopatológico y el mecanismo patogénico
de daño endotelial mediado por estas vesículas extracelulares no está bien descrito en el paciente con enfermedad renal crónica y diabetes. Por ello, nos planteamos en el presente estudio como objetivo fundamental analizar la capacidad inductora de daño endotelial de las vesículas extracelulares, así como también el mecanismo de este daño endotelial en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Para ello, realizamos un estudio basado en el uso de suero procedente de 11 pacientes de una edad media de 46 años, 5 de ellos mujeres, con enfermedad renal crónica con un filtrado medio de 18 ml por minuto y todos ellos con diabetes tipo 1. Este módulo in vitro se estableció mediante el cultivo celular de células HMEC, células capaces de reproducir el daño endotelial cuando reciben el estímulo adecuado, que fueron cultivadas con suero patológico procedente de estos 11 pacientes con un daño endotelial establecido. De manera que tras 72 horas de cultivo se realizó un análisis de la expresión de marcadores de daño endotelial, básicamente expresión de factor von Willebrand y adherencia plaquetaria como marcadores de trombogenicidad y expresión de VCAM y de ICAM como marcadores de inflamación. De esta manera, a partir de los 11 pacientes, es decir, 11 sueros, se dividieron en 4 grupos o 4 pools, más un quinto grupo control constituido por un suero procedente de un donante sano sin disfunción endotelial, de manera que para cada uno de estos grupos se establecieron 3 condiciones de cultivo. Una condición basal en la que las células HMEC se cultivaron durante 72 horas con el suelo completo o inalterado. Una segunda condición en la que las células HMEC se cultivaron con un suero patológico, es decir, procedente de estas 11 pacientes, pero deplecionado de vesículas extracelulares. Y una tercera condición en la que se utilizó un suero control, pero añadiendo las vesículas extracelulares procedentes de estos pacientes con daño endotelial. Con respecto a los marcadores de inflamación, representados por la expresión de ICAM y de VCAM, observamos que tras el cultivo de las células con suero patológico inalterado, hay un aumento muy importante, significativo, de la expresión tanto de ICAM como de VCAM respecto al control. Pero además, lo que se observó es que cuando se realiza una depleción de las vesículas extracelulares, aunque existe todavía un aumento significativo respecto al control de la expresión de ICAM y de VCAM, esta expresión baja significativamente respecto a la expresión observada con el suero inalterado. Además, cuando con un suero control añadimos las vesículas extracelulares patológicas, también se observa un aumento significativo respecto al control, tanto para ICAM como para VCAM. Con respecto a los marcadores de trombogenicidad, observamos un aumento significativo de la expresión del factor von Willebrand y también de la adherencia plaquetaria tras el cultivo con suero patológico completo. Sin embargo, y a diferencia de lo anterior, en este caso la depleción de las vesículas extracelulares no se acompañó de una disminución significativa de la expresión de factor von Willebrand y de la adherencia plaquetaria respecto al cultivo con suero patológico total. Además, la adición de vesículas extracelulares a un suero control deplecionado no condiciona un aumento marcado de la expresión de factor von Willebrand ni tampoco de la adherencia plaquetaria, lo que por tanto sugiere que las vesículas extracelulares tienen un papel menor en aspectos como son la trombogenicidad, más relacionado con procesos hemostáticos y de trombosis. Por tanto, podemos concluir que la disfunción endotelial es una condición patológica clave en la diabetes mellitus y que está relacionada con las complicaciones micro y macroangiopáticas, que las vesículas extracelulares son estructuras membranosas capaces de inducir disfunción endotelial en el paciente diabético con enfermedad renal crónica, que además este daño endotelial parece ser que lo inducen fundamentalmente a través del aumento de marcadores de inflamación como son VCAM e ICAM y no tanto mediante marcadores de trombogenicidad y por tanto se postulan como un elemento patogénico clave de la disfunción endotelial en la diabetes tipo 1 y enfermedad renal crónica. Finalmente, podemos decir que las vesículas extracelulares pueden llegar a constituir un marcador diagnóstico no invasivo de disfunción endotelial, así como también una potencial diana terapéutica. Muchas gracias. A continuación presentamos el trabajo titulado Los niveles elevados de interleuquina 6 predicen la progresión de la nefropatía diabética. La interacción entre factores metabólicos y hemodinámicos ha sido considerada el elemento central en el desarrollo de la lesión renal en la nefropatía diabética.
Sin embargo, son numerosos los trabajos que demuestran la existencia de un componente inflamatorio. Esta hipótesis se sustenta en que se han detectado niveles elevados de interleuquina 6, tanto a nivel sérico como urinario en pacientes con nefropatía diabética. Además, se ha observado un aumento progresivo de la concentración de interleuquina 6 a medida que progresa la lesión renal. La interleuquina 6 puede actuar a través de dos vías. Por un lado, la vía clásica, que se inicia tras la unión de la interleuquina 6 con su receptor, y por otro lado, la vía trans, que actúa mediante la unión de la interleuquina 6 con las formas solubles del receptor. La unión de la interleuquina 6 con su receptor induce la homodimerización de la glucoproteína GP130, lo que da lugar a la fosforilización de tirosinquinasas de tipo JAK y a la posterior activación de los transductores de señal STAT1 y 3. A nivel renal, la interleuquina 6 se puede producir por diferentes tipos celulares y se asocia con importantes efectos. En primer lugar, en el mesangio, provoca un aumento de la expresión de fibronectina y también provoca proliferación mesangial, que se asocia con hipertrofia glomerular. En segundo lugar, está implicada en la apoptosis de los podocitos, mediada por hiperglucemia a través de la vía de las caspasas. En tercer y último lugar, produce un aumento de la permeabilidad endotelial. Dado lo anteriormente expuesto, nos hemos planteado los siguientes objetivos en este estudio. El primer objetivo sería evaluar la asociación entre los niveles de interleuquina 6 y la progresión de nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2. El segundo objetivo es establecer la relación de la interleuquina 6 con otros marcadores inflamatorios. En tercer y último lugar, estudiar si el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene algún efecto sobre los niveles de interleuquina 6. La población que se incluye en este estudio comprende la empleada en el estudio ProNEDI, compuesta inicialmente de 133 pacientes de 17 centros españoles. Se trata de pacientes mayores de 35 años con diabetes tipo 2, diagnóstico clínico de nefropatía diabética con enfermedad renal crónica estadio 2 o 3 y un cociente microalbúmina creatinina mayor de 300. Los criterios de exclusión fueron evento cardiovascular en los últimos 3 meses y cualquier otra condición que pudiera afectar a la supervivencia a largo plazo. Las muestras de plasma solo se pudieron recoger en 13 centros, por lo que la población final incluida en el estudio se redujo a 101 pacientes y finalmente en 70 se pudo realizar la medición de interleuquina 6. En el estudio ProNEDI se realizaron controles analíticos para la selección a nivel basal al primer, segundo y cuarto mes y posteriormente cada 4 meses hasta finalizar el seguimiento a los 48 meses. Se definió evento como la combinación de enfermedad renal crónica estadio 5, diálisis, aumento del 50% de la creatinina respecto a la basal o muerte. En cuanto a las características basales de nuestra cohorte, la edad media fue de 69 años, con un 80% de varones. En cuanto al tratamiento, 19 recibieron IECAS, 15 ARA2 y 36 la combinación de ambos. Posteriormente dividimos a la cohorte en terciles según los valores basales de la interleuquina 6. El primer tercil comprendió el rango de 0,65 a 2,65 picogramos mililitros, el segundo hasta 4,83 y el tercero hasta 13,30. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon los datos para cada tercil de interleuquina 6. Con respecto a los valores analíticos basales, la media de creatinina de nuestra cohorte fue de 1,59, con un filtrado glomerular medio de 46,6 y una mediana del cociente proteínas creatininas de 1,46. En este caso, tampoco encontramos diferencias significativas entre los terciles. También analizamos otros parámetros analíticos como la hemoglobina, con una media de 13,3, o la hemoglobina glicosilada, con una media de 7,1. Al comparar los terciles, tampoco se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. Con respecto a otros marcadores inflamatorios, medimos los niveles de PCR, FGF23 y TNF-alfa. Los pacientes en el tercer tercil, que se corresponden con los valores más elevados de interleuquina 6, presentaron niveles mayores tanto de PCR como de TNF-alfa, comparados con el primer y el segundo tercil de interleuquina 6. Se llevó a cabo un análisis de correlación de la interleuquina 6 con otros parámetros inflamatorios. Obtuvimos como resultado que los niveles de interleuquina 6 se correlacionaron de forma significativa con PCR, TNF-alfa y la PTH, pero no con FGF23. Sin embargo, en el análisis univariante, solo la interleuquina 6 se asoció de forma significativa con el evento primario, con una odds ratio de 2,41. A continuación se muestra la curva Kaplan-Meier para el evento primario. 18 pacientes en el tercer tercil alcanzaron el evento. Los pacientes con valores de interleuquina 6 mayores de 4,84 fueron los que tuvieron la peor evolución. Después realizamos un análisis multivariable de Cox para el evento de nuestro estudio.
El tercil, con los niveles más elevados de interleuquina 6, se asoció de forma significativa con el evento primario, después de ajustar por creatinina y proteinuria. Nos propusimos también estudiar el papel de la interleuquina 6 como un biomarcador de pacientes con nefropatía diabética con alto riesgo de progresión. Para ello realizamos esta curva ROC, cuyo área bajo la curva fue de 0,88. El punto de corte se situó en 4,68. Este punto demostró tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 78,72%. Por último, hemos analizado si el tratamiento con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona modificaba los niveles de interleuquina 6. En esta gráfica observamos que los niveles de interleuquina 6 van aumentando de forma significativa con el tiempo, si bien los distintos fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona no modificaron este aumento. Dado lo previamente expuesto en esta presentación, podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, los niveles elevados de interleuquina 6 en los pacientes con nefropatía diabética se asocian con la progresión de la enfermedad renal crónica, independientemente de la función renal basal y de la proteinuria. La interleuquina 6 podría ser un biomarcador útil para identificar a los pacientes con alto riesgo de progresión de nefropatía diabética. Los niveles de interleuquina 6 se asociaron con otros marcadores inflamatorios, como PCR y TNF-alfa. Sin embargo, estos dos últimos no se asociaron con pérdida de función renal. La progresión de la nefropatía diabética depende de múltiples mecanismos, tanto inflamatorios como metabólicos y también hemodinámicos. Los niveles de interleuquina 6 no se modificaron con el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que sugiere que estos fármacos no influyen sobre los mecanismos inflamatorios. Por último y para terminar, la participación de la inflamación en la patogenia de la nefropatía diabética supone una posible vía para el desarrollo terapéutico de nuevos fármacos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Evelyn Hermida Lama y desde el Hospital Clínic de Barcelona presentaremos la incidencia de nefropatía diabética en el injerto renal en pacientes con diabetes post-trasplante. La diabetes mellitus post-trasplante es un efecto indeseable tras el trasplante de órgano sólido. Numerosos factores predisponen a su aparición, siendo uno de los más importantes la inmunosupresión. Al igual que en la población general, la diabetes predispone a una mayor tasa de infecciones y riesgo cardiovascular, que ya son más prevalentes y graves en pacientes trasplantados. En relación con el injerto renal, existe el riesgo potencial de desarrollar nefropatía diabética, la cual sigue siendo la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. La incidencia de nefropatía diabética post-trasplante está poco establecida. A propósito de las biopsias renales solicitadas a los pacientes receptores de injerto renal, quienes han desarrollado diabetes mellitus post-trasplante constituyen un grupo ideal para la mejor comprensión histológica de la nefropatía diabética. Hemos realizado un estudio retrospectivo longitudinal observacional con 1.515 pacientes trasplantados renales en nuestro centro entre los años 2008 y 2019. Se ha asumido el diagnóstico de diabetes mellitus post-trasplante en todos los pacientes no diabéticos a la fecha de trasplante con necesidad de tratamiento antidiabético después de los 3 meses post-trasplante. Se han incluido los pacientes con injerto renal funcionante durante un mínimo de 12 meses desde el diagnóstico de diabetes. Durante el periodo de estudio, 88 pacientes han desarrollado diabetes, que corresponde a un 5,8% del total de trasplantados. La edad media al trasplante fue de 58 años. El 73% fueron varones. La media de tiempo desde el trasplante renal al diagnóstico de diabetes mellitus fue de 4 meses. Asimismo, el tiempo de seguimiento desde el trasplante renal fue de 6 años de mediana y desde el diagnóstico de diabetes
fue de 5 años. La supervivencia del injerto a los 5 y 10 años fue de 93 y 91% respectivamente. El filtrado glomerular bajó desde el diagnóstico de diabetes a los 10 años de seguimiento de 55 a 46 ml/minuto. Y durante ese mismo periodo se observó un aumento de proteinuria de 193 a 374 miligramos día. La hemoglobina glicada a los 5 años del diagnóstico de diabetes mellitus fue de 6.9% de media. La mayoría de los pacientes estaban en tratamiento con antidiabéticos orales, un 77% frente a un 24.7% que se administraban insulina. Se revisaron las biopsias realizadas a partir de los 12 meses del diagnóstico de diabetes mellitus. Se identificaron 48 estudios realizados a 37 pacientes. 30 biopsias se realizaron en el segundo año, 10 durante el tercer año, 1 durante el cuarto año, 1 al quinto año y 1 a los 6 años. 2 a los 7 años y 3 a los 8 años. En apenas una biopsia renal realizada a los 8 años del diagnóstico de diabetes se ha descrito alteraciones histológicas compatibles con nefropatía diabética. Esto corresponde a un 1.14% de los pacientes que presentaron diabetes mellitus post-trasplante. Conclusiones. Las biopsias de injerto renal de pacientes con diabetes mellitus post-trasplante pueden aportar datos que mejoren la comprensión de las relaciones estructurales y funcionales de la historia natural de la nefropatía diabética. En nuestro estudio se observa un aumento de proteinuria a los 10 años post-trasplante, pero en apenas un paciente se ha comprobado nefropatía diabética por biopsia. Creemos que la incidencia de nefropatía diabética puede ser superior a la estimada, por lo que consideramos importante la búsqueda activa de signos de nefropatía diabética en las biopsias de injerto renal. Muchas gracias. Buenos días, voy a presentar el trabajo titulado Efecto de la función renal sobre los niveles circulantes de succinato en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Trabajo hecho en colaboración con el Instituto de Investigación Pere Virgili de Tarragona. El succinato es un metabolito intermedio del ciclo del ácido cítrico, conocido como señal de peligro extracelular y que actúa como vínculo directo con la cadena respiratoria mitocondrial y además en situación de hipoxia actúa como bisagra para la activación de otras vías alternativas de obtención de energía dependientes de la glicólisis anaeróbica. Por ejemplo, conocemos lo que se produce a nivel renal. En la figura de arriba se muestran en rojo las zonas en donde se encuentra el receptor del succinato que en situaciones como la hiperglucemia, la isquemia o el estrés oxidativo se activan produciendo la liberación de óxido nítrico y prostaglandinas en el aparato yuxtaglomerular, que desencadena la secreción de renina y la vasodilatación de la arteria aferente, actuando entonces como activador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El receptor de succinato se encuentra no solo a nivel renal, sino en otros tejidos. De esta forma, ante estas situaciones de isquemia, hipoxemia e hiperglucemia, la activación del receptor de succinato producirá a nivel de la retina un aumento del VEGF que estimula la angiogénesis con su repercusión en la retinopatía diabética. A nivel renal, producirá la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante el mecanismo explicado en la diapositiva previa, conllevando a la hiperfiltración glomerular y el desarrollo de hipertensión arterial, estos dos relacionados con la aparición de nefropatía diabética. A nivel cardíaco, se ha relacionado con el daño miocárdico por isquemia-reperfusión, además con la hipertrofia cardíaca por aparición de hipertensión. Produce además activación y agregación plaquetaria y aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias, todo esto llevando a la aparición de enfermedad cardiovascular. La situación del estudio del metabolismo del succinato es más compleja si tenemos en cuenta que una parte importante de su origen proviene de la flora intestinal, ya que existen numerosas especies productoras y consumidoras de succinato.
De hecho, hay algunos trabajos muy interesantes, entre ellos alguno realizado por nuestro grupo colaborador de Tarragona, que vincula la mejoría de los niveles de succinato tras la recuperación de la diabetes posterior a la cirugía bariátrica con la modificación en la microbiota intestinal de ciertas especies productoras de succinato y aumento de las consumidoras. Es importante tener en cuenta, por lo tanto, en el estudio de este metabolito, que su origen no solo es de origen humano, sino también tiene otra fuente externa como la microbiota. Es así como el succinato se postula como un marcador de daño tisular y enfermedad cardiovascular. No existen suficientes estudios que valoren sus niveles circulantes con la función renal y cómo pueden verse afectados sus niveles en base a esta. Dado el alto riesgo cardiovascular que conlleva el deterioro de la función renal, especialmente en la enfermedad renal diabética, postulamos que los niveles de circulantes de succinato serán más elevados en grados avanzados de la enfermedad renal crónica. El objetivo de este trabajo fue estudiar la asociación de los niveles circulantes de succinato sérico con la función renal en una población de diabéticos tipo 2. Para esto, estudiamos la cohorte Genodiab-Mar, compuesta actualmente por 650 pacientes del área de salud Litoral Mar de Barcelona, con diabetes mellitus de más de 10 años de evolución y distintos grados de afectación renal, seguidos durante una media de 4.7 años. El filtrado glomerular se calculó mediante la fórmula seca de EPI y se determinó la presencia de enfermedad diabética renal con un filtrado menor de 60 mililitros y o macroalbuminuria o la presencia de microalbuminuria con retinopatía diabética. La determinación de los niveles de succinato se hizo en el suero basal de los pacientes mediante fluorimetría y en los laboratorios del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili de Tarragona. En esta tabla se encuentran las características clínicas de la población divididas por diferentes grados de enfermedad renal. No hubo diferencia en el sexo ni el índice de masa corporal en los diferentes grupos. Hubo una alta prevalencia de hipertensión arterial en todos los grados de enfermedad renal. Como era esperado, se encontró más presencia de cardiopatía, más vasculopatía periférica y retinopatía en los grados más avanzados de enfermedad renal crónica. En cuanto a la medicación, encontramos menor uso de IECA-CRA2 en los pacientes con enfermedad renal crónica grados 4 y 5, al igual que un mayor uso de insulina a expensas de reducción de antidiabéticos orales en este grupo. En esta tabla vemos resumidas las variables analíticas de la población en la que se encuentran los resultados esperables para la agrupación de población por grados de enfermedad renal. Sin embargo, encontramos que a diferencia de lo esperado, hubo una reducción significativa en el análisis no ajustado de los niveles de succinato sérico con el deterioro de la función renal. Con base en el análisis univariado, creamos distintos modelos de análisis multivariado. En todos ellos los niveles de succinato circulante se asociaron de manera inversa con la función renal. En la tabla de la izquierda vemos cómo el succinato resultó ser un factor protector para el riesgo ajustado de padecer enfermedad renal diabética, de forma independiente de las diferentes variables. O visto de otra forma, en la tabla de la derecha encontramos una asociación positiva entre los niveles de succinato y el filtrado glomerular. En esta tabla vemos cómo, tomando la albuminuria como variable de interés, encontramos una asociación negativa de esta con el succinato de forma independiente a otras variables, incluyendo la presencia de enfermedad diabética renal. En la gráfica de la derecha vemos cómo las líneas de regresión simple del filtrado glomerular y la albuminuria respecto al succinato se cruzan, dada la asociación positiva del mismo con el filtrado glomerular y negativa con la albuminuria. Ante estos hallazgos nos preguntamos, ¿qué puede estar pasando? Como una primera teoría, tenemos una posible mayor eliminación urinaria del succinato en patologías proteinúricas, bien sea por un aumento de su filtración o una disminución en su reabsorción. Otra posibilidad es que haya una disminución en su producción por el aumento de la fibrosis del parénquima renal con pérdida de los mecanismos de obtención energética y saturación del sistema. De ser así, el riñón tendría que ser una de las principales fuentes de producción de succinato para que hubiera una reducción importante en los niveles circulantes, incluso ante la producción del mismo por otros tejidos. Otra teoría es que su producción no está disminuida, sino que está principalmente a nivel intracelular, por un aumento en su captación en situaciones patológicas, lo cual tendría similitud con el epitelio intestinal, que aumenta la captación en situaciones de estrés como sustrato de gluconeogénesis. La última teoría es que la producción de succinato por parte de la microbiota está disminuida en el ambiente urémico o en situaciones de cambios de dieta como en los grados avanzados de la enfermedad renal crónica, que propicien la aparición de cepas de baja producción de succinato o de cepas consumidoras.
Como conclusiones tenemos que es importante valorar el efecto de la función renal y las peculiaridades según la etiología de la misma sobre los marcadores emergentes de riesgo cardiovascular. Al contrario de lo esperado, el análisis ajustado muestra que la función renal influye en los niveles de succinato pero disminuyéndolos. Este hallazgo podría explicarse en parte por su relación independiente del filtrado glomerular con la proteinuria. Como perspectivas tenemos que el análisis de los niveles urinarios de este metabolito en pacientes con distintos grados de afectación renal y proteinuria y el estudio de diferentes isoformas de los transportadores de succinato y la expresión de sus receptores en tejido renal de pacientes y modelos animales de diabetes nos ayudarán a entender más la fisiopatología y su relación con la enfermedad diabética renal. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las interesantísimas ponencias y ya tenemos abierto el turno de preguntas. Vamos a hacer una primera pregunta de Adriana Sierra para Evelyn Hermida y nos pregunta, ¿se tuvo en cuenta el antecedente de diabetes mellitus en el donante? ¿Había biopsias preimplante? Adelante. No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No se ha tomado en cuenta el antecedente de nefropatía, de diabetes más bien en el donante. Vale, tenemos una segunda pregunta para Beatriz Sánchez. ¿En qué punto de la evolución de la enfermedad renal diabética se debería determinar los niveles de interleuquina 6? Y otra pregunta a este mismo nivel. En los pacientes con interleuquina 6 elevada, por encima del corte que habéis ya previamente descrito, ¿qué manejo terapéutico proponéis? Hola, muchas gracias por vuestras preguntas. En nuestra cohorte hemos medido los niveles de interleuquina 6 tanto a nivel basal a los 4 y a los 12 meses, porque fue el protocolo del estudio. Sí que hemos observado que a los 12 meses, sí que en el tercer perfil se observaba claramente que sí que aumentan de forma significativa los niveles de creatinina, pero no así a los 4 meses. Por otra parte, lo que comentabas de qué manejo terapéutico, actualmente se cree que la inflamación tiene un papel fundamental en la fisiopatología de la nefropatía diabética. Sin embargo, como sabemos, actualmente no hay fármacos que nos puedan ayudar. Algunos autores han propuesto, porque a nivel experimental sí que se ha visto, que algunos inmunosupresores con efecto antiinflamatorio sí que tienen un papel, que esto se podría traslocar a la práctica clínica, pero no hay ensayos clínicos que hayan visto si esto es eficaz. Por otro lado, actualmente los ISGLT2 sí que han abierto un camino muy esperanzador porque sí que se ha estudiado el papel que tienen sobre la vía antiinflamatoria con algunos estudios con empagliflozina y canagliflozina, que sí que han demostrado que disminuyen algunos marcadores inflamatorios, sobre todo a nivel sérico. Muy bien. Clara García Carro también te pregunta que, nos dice que es una presentación excelente y que si tenéis datos histológicos, si sabéis si los niveles de IL-6 se relacionaron con una mayor inflamación a nivel tisular, como también se puede observar en otras patologías. Bueno, este estudio se hizo en base a un estudio clínico anterior que se llama PRONEDI y en ese estudio no se realizaron biopsias por protocolo, entonces nosotros no tenemos a nivel histológico ningún dato, pero sí que por otros estudios sí que se ha visto una correlación a nivel histológico. Y tenemos una pregunta ahora, cambiando un poco de tercio, para el doctor Montagut, y nos pregunta la doctora Soler, ¿cómo sabe que el donante sano no tiene disfunción endotelial? ¿Qué prueba les habéis hecho a los donantes sanos para decirnos que estos son sanos? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, el donante sano es un suero que disponíamos en el laboratorio. Es un suero en principio comercializado que en teoría está limpio de daño endotelial. Análisis nosotros como tal en principio no hemos hecho para testar que no haya ningún factor de daño endotelial en ese suero, aunque sí que harán una segunda parte, que es lo que queremos, ¿no? Un poquito continuar con este estudio y que bueno, también va un poquito a colación de las diferentes presentaciones que hemos hecho, es ya no centrarnos solo en el daño de microvesículas, sino también en factores séricos, ¿no? Porque en los resultados que hemos visto, en principio, ya no solo parece que las vesículas extracelulares induzcan un daño, sino que parece un efecto sinérgico con el suero del donante del paciente, ¿no? Entonces, una forma que sí que tenemos pensada de testar un poquito como control y asegurarnos que no hay
que no hay daño, ¿no?, en ese suero, es los factores circulantes. Además, también en nuestro caso, que no, en las gráficas no lo puse por no liar un poco la cosa, pero sí que intentamos, tanto en el suero de este donante sano, hacer una depleción de vesículas extracelulares y añadir esas vesículas de ese donante en un suero control, otro más. Y en ese caso no había disfunción endotelial, con lo cual asumimos que en principio ese donante está exento de disfunción endotelial. ¿Y os habéis planteado, aprovechando que estamos con el doctor Montagut, hacer una correlación clínica de esas vesículas con pruebas que hay para medir la disfunción endotelial en los pacientes, como la tonometría por aplanamiento o la dilatación media por flujo en el ecodoppler, que son pruebas, bueno, que se pueden hacer para valorar el grado de disfunción endotelial y que podrían relacionar de una forma más directa, quizá? Sí, de hecho es una fase muy preliminar todavía. De hecho, estos resultados forman parte de un estudio más amplio que de hecho hemos centrado en receptores de trasplante de páncreas. De tal manera que este grupo que de 11 pacientes, que ahora ya tenemos más, la idea es estos mismos pacientes, porque son pacientes con diabetes tipo 1, enfermedad renal crónica terminal, unos cuantos de ellos todavía se han trasplantado, ¿no?, tanto de riñón como de páncreas. De manera que tenemos un suero extraído primero al mes, 3, 6 y 12 meses, que todavía estamos analizando, y esto sí que lo intentaríamos correlacionar con pruebas, por decirlo de alguna manera, macroscópicas, ¿no?, que es decir, a nivel, ¿no?, de, pues es lo que has comentado, para correlacionar realmente si esto a nivel clínico tiene una repercusión. Luego también sería interesante hacerlo a nivel con pacientes con diabetes de tipo 2, porque además tiene una fisiopatología y una forma, digamos que un tanto distinto, la capacidad de inducción de daño endotelial en el paciente diabético tipo 2. ¿Esto lo habéis planteado? A lo mejor incluso incluyendo una cohorte con unos nuevos tratamientos o estos nuevos fármacos que han demostrado disminución en otros parámetros inflamatorios. Sí, en principio la única limitación que tenemos nosotros ahí es que, claro, lo hemos orientado todo muy enfocado al paciente receptor de un trasplante de páncreas. Claro, aquí en nuestra cohorte, a nivel del Hospital Clínico concretamente, la proporción de diabéticos tipo 2 que reciben un trasplante de páncreas es bastante baja. Pero sí, obviamente sería una población que probablemente, y bueno, ya un poco como opinión personal, creo que probablemente el fenotipo de daño endotelial será, si no totalmente, bastante diferente respecto a los diabéticos tipo 1. Y será una población realmente interesante para testar estos resultados. Yo tengo una pregunta para Vanessa Palau. Estáis hablando del ADAM17 en la célula tubular renal diabética. Bueno, esto de la célula tubular renal y la diabetes y la relación con las células tubulares renales ahora está como muy en boga por el aumento de los tratamientos con inhibidores del SGLT2, que al final pues, tienen un mecanismo también tubular. Entonces, ¿creéis que disminuiría en este tipo de pacientes? O sea, ¿creéis que existiría una posibilidad de disminución de la expresión de ADAM17 o incluso de la expresión génica de CCL5 utilizando a lo mejor un medio con inhibición del SGLT2? Hola, buenas tardes. Sí, yo creo que muy probablemente podría ser una buena vía de bloqueo para poder reducir lo que sería la inflamación en estas células tubulares proximales. Y luego, para Evelyn, una pregunta. Yo, por lo que comentáis, realmente la nefropatía diabética post-trasplante, por lo que parece, no tiene una implicación importantísima en el deterioro al final o en la enfermedad crónica del injerto en vuestra cohorte, por lo que parece. ¿Esto es superponible a otras cohortes? Bueno, realmente no existe mucha revisión al respecto, pero sí que es cierto que la única biopsia que hemos diagnosticado con hallazgos compatibles con nefropatía diabética se trata de un paciente que tenía proteinuria de más de 800 miligramos digamos, ha presentado un deterioro de la función renal, es decir, desde el trasplante que quedó con una creatinina en torno a 1,5, pues en el momento del diagnóstico de nefropatía diabética ya tiene una creatinina de 3. Entonces el filtrado había caído en torno a un 50% más o menos.
¿Utilizasteis antidiabéticos orales? ¿Los has medido que antidiabéticos? Simplemente por saberlo, ¿se utilizaron nuevos antidiabéticos? ¿Se utilizó algo diferente o tratamiento habitual? Bueno, como todavía dijo, bueno, el paciente, de hecho, el único que tenía diagnóstico de nefropatía diabética iba con antidiabéticos orales. Pero bueno, la mayoría, de hecho, de nuestra corte iba con antidiabéticos orales, como pudimos observar. Voy a hacer una pregunta a la doctora Sierra, si te parece, y con esto ya cerramos para que no nos coma. Muy interesantes los datos, muy curioso que el resultado sea inverso a lo esperado. ¿Habéis analizado, tenéis posibilidad de analizar el efecto de los diferentes tratamientos que llevaban los pacientes por ver si había algún efecto que pudiera estar afectando a los niveles de succinato? Hola, a ver, tenemos recogidos todos los datos de los medicamentos que llevaban y que han llevado a lo largo de la evolución de los pacientes. No hemos analizado específicamente, aunque la distribución es bastante similar. Lo único que cambiaba es que pues, en los grados más avanzados tenían más insulina que antibióticos orales, como era de esperarse, ¿no? Con la retirada de metformina y otros. Sin embargo, sí que más bien lo relacionaría más. Hay pocos trabajos, digamos, sobre esto, de los niveles de succinato con relación a la enfermedad renal, pero hay alguno que se ha descrito más en un estudio en injertos renales en pacientes trasplantados, en el que curiosamente también se veía como con más tiempo de isquemia tenían menos acumulación de succinato, que iba también bastante en contra de lo que suele pasar como daño de isquemia repercusión en otros órganos. Entonces, nos tocaría, como ponía en la parte final, como esas posibilidades de qué es lo que está haciendo que en las fases más avanzadas de enfermedad renal haya menores niveles de succinato, como al revés de lo que uno esperaría. Una de esas pues sería plantear si es que hay una mayor eliminación, que queríamos haber querido presentar algo más de esto, pero el COVID nos ha retrasado en poder analizar los niveles de succinato en orina, que ya lo estamos trabajando, pero sobre todo ver si es que hay otro tipo de activación por parte del receptor o una menor producción en el riñón lesionado, que es lo que hace que haya una menor concentración en los grados más avanzados. Pues nos quedaremos para el año que viene para que nos presentes los datos en orina. Seguramente. ¿Te parece, Beatriz? Continuamos con la segunda parte de las presentaciones. Mi nombre es Isabel López y voy a presentar la comunicación que lleva por título Asociación entre FGF23, presión arterial y presión de pulso en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Un efecto independiente del estado de hidratación. Como sabemos, la principal causa de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica es la mortalidad cardiovascular, y esta está estrechamente relacionada con los niveles de FGF23. Entre los efectos no clásicos de FGF23 se encuentra el desarrollo de hipertrofia cardíaca y fibrosis cardíaca por un mecanismo que aún no es bien conocido. Datos de nuestro grupo sugieren que la exposición a niveles excesivos de FGF23 produce un cambio en el fenotipo contráctil de la célula muscular lisa vascular hacia un fenotipo sintético, que estaría relacionado con el desarrollo de rigidez arterial, hipertensión arterial y complicaciones cardiovasculares. Además, al analizar anillos de aorta torácica, hemos observado que su capacidad máxima de distensión se alcanza con una menor tensión con la exposición a FGF23. Otros estudios experimentales sugieren que la elevación de niveles de FGF23 que se produce en la insuficiencia renal crónica, así como un mecanismo también de contrarregulación de la aldosterona, favorecen un incremento en la expresión del cotransportador sodio-cloro y del canal epitelial del sodio a nivel de la nefrona distal, lo cual estaría relacionado con una disminución de la excreción de sodio y un aumento del sodio plasmático que a su vez favorecería un incremento del volumen circulante y el desarrollo de hipertensión arterial. Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos planteamos realizar un estudio en el que analizar cuáles eran los niveles de FGF23 en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que aún no habían iniciado el tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis y valorar la asociación entre estos niveles con tensión arterial, signos de rigidez arterial y estado de hidratación de los pacientes. Realizamos un estudio transversal con 159 sujetos con enfermedad renal crónica grado 5 no en diálisis.
Recogimos variables demográficas, parámetros relacionados con anemia, metabolismo óseo mineral, estado nutricional e inflamación y estado de hidratación. Para la valoración del estado hemodinámico, recogimos datos de presión arterial sistólica, diastólica, presión de pulso como signo de rigidez arterial y presión arterial media por su estrecha relación con resistencias vasculares. Nuestra muestra tenía una mediana de edad de 67 años y la distribución por sexos fue similar. La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica conocida fue la nefropatía diabética. Con respecto a filtrado glomerular medido por CK de EPI fue de 8,39 ml/minuto. En la tabla de la derecha pueden observar los resultados de los parámetros relacionados con anemia y estado nutricional. Para medir el estado de hidratación de los pacientes se utilizó el método de BCM y el porcentaje de sobrehidratación relativa, que fue como mediana del 13%. Los pacientes tenían una diuresis residual amplia de 2.157 ml. Con respecto a variables del metabolismo óseo mineral, los niveles de FGF23 fueron de 468 picogramos mililitros, los niveles de fósforo sérico de 5,68 miligramos decilitro y los niveles de PTH de 414 picogramos mililitros. Dividimos a los pacientes en 3 grupos con una N similar en función de los niveles de FGF23. A lo largo de los 3 terciles observamos cómo los niveles de fósforo sérico se incrementaron desde 4,86 a 6,83 miligramos decilitro. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Con respecto a los valores de presión arterial sistólica, también se incrementaron desde los 147 milímetros de mercurio del tercil 1 hasta los 167 milímetros de mercurio del tercil 3. Esta diferencia también fue estadísticamente significativa. Con respecto a la presión arterial diastólica, también se incrementó desde los 84 milímetros de mercurio del tercil 1 hasta los 91 milímetros de mercurio del tercil 3, de nuevo alcanzando la significación estadística. Similares resultados encontramos en cuanto a la presión de pulso y la presión arterial media, que también se incrementó de forma progresiva a lo largo de los 3 terciles de FGF23. No hubo diferencia, en cambio, en la frecuencia cardíaca de los 3 grupos. Con respecto al estado de hidratación medido mediante BCM, el porcentaje de sobrehidratación relativa también se incrementó desde el 11% del tercil 1 al 14% del tercil 3 y esta diferencia también fue estadísticamente significativa. Encontramos por tanto una correlación positiva entre niveles de FGF23 y presión arterial sistólica y diastólica, con un valor de R de 0,46 y 0,29 respectivamente. Igualmente encontramos también una correlación entre FGF23, presión arterial media y presión de pulso. Aunque también existía una correlación positiva entre el porcentaje de sobrehidratación relativa medido mediante BCM y los niveles de FGF23, esta relación parece poco significativa, ya que se observa una dispersión homogénea de los puntos. El análisis multivariante puso de manifiesto que el fósforo sérico se asociaba de forma independiente con el incremento de la presión arterial sistólica y de la presión arterial media en nuestros pacientes, y que el FGF23 se asociaba de forma independiente con el incremento de la presión arterial sistólica, diastólica, presión de pulso y presión arterial media, en un modelo ajustado por las variables que se indican en la parte inferior. Por tanto, las conclusiones de nuestro estudio son fundamentalmente las siguientes. Los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica grado 5 no en diálisis se asocian de forma independiente al incremento de las cifras de presión arterial sistólica y presión arterial media. El incremento de FGF23 en estos pacientes se asocia de forma independiente al incremento de la presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media y presión de pulso. Aunque FGF23 se correlaciona con un peor estado de sobrehidratación relativa al momento de iniciar terapia renal sustitutiva, este no determina un empeoramiento de las cifras de presión arterial y presión de pulso, probablemente por el mantenimiento de la diuresis residual. Nuestros datos, por tanto, aportan una nueva evidencia de los mecanismos a partir de los cuales el incremento de FGF23 y la hiperfosfatemia contribuyen a la aparición de efectos no clásicos de FGF23, que podrían explicar la peor bimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.
Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ander Vergara, nefrólogo e investigador del Grupo de Nefrología del Instituto de Investigación Vall-d'Hebron, y a continuación les presentaré este trabajo titulado Ramipril disminuye el enzima conversor de angiotensina 2, pulmonar y renal en ratones diabéticos. Lecciones para el COVID-19. El enzima conversor de angiotensina 2 es una monocarboxipeptidasa que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cuya función principal es degradar la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. El enzima conversor de angiotensina 2 se expresa mayoritariamente en riñón, intestino, corazón o testículos, aunque también puede ser identificado en menor medida en otros órganos como el pulmón. El ECA2 se opone al sistema renina-angiotensina-aldosterona clásico a través de la degradación de angiotensina 2 y tiene efectos vasodilatadores, antifibróticos y antiinflamatorios. Asimismo, el sustrato que se genera como consecuencia del metabolismo de la angiotensina 2, la angiotensina 1,7, también tiene efectos protectores a través de su acción sobre los receptores MAS. De hecho, la actividad con ECA2 recombinante ha demostrado efectos protectores a nivel cardiológico, previniendo la hipertrofia y el remodelado cardíaco, así como en la detención de la progresión de la nefropatía diabética. Recientemente, el ECA2 ha suscitado de nuevo interés porque se ha identificado como receptor de entrada a la célula para el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2, que es responsable de la actual pandemia por COVID-19. Previo al desarrollo de la pandemia, ciertos estudios ya describían a nivel cardiológico un incremento de ECA2 tras el tratamiento con inhibidores de la enzima conversor de angiotensina o de antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y por tanto, la pandemia despertó una nueva controversia que postulaba que los YECA y los ARA2, ambos grupos farmacológicos, podrían también incrementar la expresión pulmonar de ECA2, aumentar la presencia de los receptores en las membranas y por tanto incrementar el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Para intentar responder a esta controversia, diseñamos un experimento sobre un modelo murino de diabetes tipo 2 con dos objetivos. El primero, identificar los efectos de un YECA, el Ramipril, sobre la expresión pulmonar de ECA2. Y el segundo, investigar los efectos del Ramipril sobre la expresión de ECA2 en otros órganos como el riñón y el corazón. Para ello, diseñamos un experimento con 3 ramas experimentales en las que incluimos 7 animales por rama. El modelo murino empleado de diabetes tipo 2 fue el ratón DBDB. Incluimos 7 ratones DBDB en tratamiento con vehículo, otros 7 ratones DBDB en tratamiento con Ramipril a dosis de 8 mg kilo día en agua de bebida y un grupo de ratones no diabéticos heterocigotos que actuaban como control negativo. Tras 8 semanas de tratamiento se realizó la eutanasia de los animales y se obtuvieron los riñones, el corazón y el pulmón para realizar la medición de proteína total de ECA2 mediante Western blot, la expresión génica de ECA2 mediante la medición de RNA mensajero por PCR cuantitativa, por PCR cuantitativa, y para determinar la actividad enzimática de ECA2 mediante un ensayo de fluorescencia. A nivel pulmonar no se encontraron diferencias en la expresión génica de ECA2 ni tampoco a nivel de la proteína total medida por Western blot. Aunque sí objetivamos diferencias en la actividad de ECA2. La actividad de ECA2 se incrementaba en ratones diabéticos un 16% respecto a ratones no diabéticos y el Ramipril disminuía esta actividad un 19% respecto a los ratones diabéticos no tratados. El que se objetivaran diferencias solo en la actividad y no en la expresión génica ni en la proteína total puede ser porque la cantidad de ECA2 expresada en el pulmón es baja y está limitada a determinadas poblaciones celulares como son los neumocitos tipo 2. Y por tanto es más difícil de identificar o de medir en comparación con otros órganos como es el riñón. A nivel renal, la expresión génica sí se modificaba. Existía un incremento de la expresión génica de ECA2 en ratones diabéticos respecto a los no diabéticos y Ramipril revertía dicho incremento de manera estadísticamente significativa. En Western blot sí se veía un incremento de la proteína total de ECA2 en los ratones diabéticos, pero esta no era estadísticamente significativa respecto a los ratones no diabéticos y además no se objetivaban claras diferencias en el tratamiento con Ramipril. Y por último, la actividad de ECA2 no mostró diferencias en extracto renal total. Como estos resultados de la actividad no se correlacionaban con los hallazgos en la expresión génica y también la dispersión obtenida era muy grande, decidimos realizar un extracto enriquecido en membrana renal y determinar de nuevo la actividad en ese extracto de membrana.
Y la actividad en este extracto sí que fue mayor en ratones diabéticos respecto a los no diabéticos. De hecho, la actividad en ratones diabéticos incrementaba un 29%, pero el tratamiento con ramipril no ejerció ninguna diferencia sobre la actividad de K2. Asimismo, completamos el estudio con tinciones de inmunoglobulina específicas de K2, y aunque no se objetivaban grandes diferencias entre los ratones no diabéticos y diabéticos, sí que vimos una diferencia en la localización de la expresión de K2 en ratones tratados con ramipril. El EK2, que normalmente se expresa en el borde apical de las células tubulares, en el borde en cepillo, pasaba a tener una expresión más localizada a nivel citoplasmático y desaparecía su expresión o se disminuía su expresión en este borde apical. Por último, en el corazón, la expresión génica de K2 se disminuía en ratones diabéticos respecto a los ratones no diabéticos, y ramipril no tenía ningún efecto sobre la expresión génica de K2. Este descenso de K2 en ratones diabéticos también se veía en Western blot, aunque las diferencias entre ratones diabéticos y no diabéticos no eran estadísticamente significativas. Y ramipril incrementaba la proteína total de K2 a niveles similares a los ratones no diabéticos. Y los hallazgos de Western blot y expresión génica en este caso también se correlacionaban en cierta medida con lo observado en la actividad de K2. La actividad de K2 disminuía en ratones diabéticos respecto a los no diabéticos, y el tratamiento con ramipril revertía este descenso hasta valores similares a los de los ratones no diabéticos, pero en ningún caso el tratamiento con ramipril incrementaba la actividad de K2 más allá de la actividad medida en ratones no diabéticos. Por tanto, podemos concluir que en un modelo murino de diabetes tipo 2, la actividad y la expresión génica de K2 están incrementadas en el riñón y disminuidas en el corazón. A nivel pulmonar, ramipril disminuye la actividad de K2. Y ramipril restaura valores basales, a valores similares a los medidos en ratones no diabéticos, la expresión génica renal, así como la actividad y la proteína total de K2 cardíaca. Estos resultados nos permiten concluir que ramipril no incrementa los niveles pulmonares de K2 en modelos murinos diabéticos, y la disminución que produce la actividad de K2 sugiere en todo caso un efecto protector del ramipril frente a la infección por SARS-CoV-2. Y nuestro resultado refuerza la hipótesis de que el uso de YECAS no condiciona un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 ni se relaciona con una peor evolución de la enfermedad. Por último, quisiera agradecer a la Sociedad Española de Nefrología el haberme dado la oportunidad de presentar esta comunicación oral en el Congreso, y agradecer también al equipo de laboratorio toda su labor que ha hecho posible el poder presentar estos resultados en la comunicación de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Manuel Gorostidi y les presento en nombre de unas compañeras y compañeros del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias el trabajo titulado Prevalencia de hipertensión arterial en el embarazo y variables asociadas, análisis de una serie de 4.563 partos consecutivos, y muchas gracias por su atención. A modo de introducción, recordar que la hipertensión arterial sigue constituyendo una de las principales complicaciones médicas del embarazo, y el objetivo de nuestro estudio fue actualizar la prevalencia de hipertensión en el embarazo y las variables relacionadas. Para ello, desarrollamos un registro de hipertensión arterial y embarazo en el Hospital Universitario Central de Asturias, y venimos analizando partos de forma consecutiva desde 2016. Los datos se recogieron según un protocolo preestablecido acorde a los objetivos del estudio, y las definiciones de hipertensión y embarazo y de los 4 tipos principales: hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, fueron las de las guías internacionales vigentes. En cuanto a los resultados, la primera imagen, les ofrecemos el diagrama de flujo, De los 4.563 partos excluimos una serie de errores de codificación, amenazas de partos, interrupciones voluntarias
ilegales del embarazo, que fueron 272, y luego también excluimos 311 casos que procedían de otro área sanitaria. El Hospital Universitario Central de Asturias es un centro de referencia para embarazo y parto de alto riesgo, sobre todo de neonatología de alto riesgo, y excluimos por el posible sesgo de gravedad de esos casos. Al final analizamos 3.980 partos. Estos fueron los datos generales de la muestra. Como ven, la edad media fue de 33 años. En cuanto a los tramos de edad, la práctica mayoría, 2 de cada 3 partos se observaron en mujeres entre 30 y 40 años. Ven también el porcentaje de primigestación, de secundigestas, de multigestas, el porcentaje de gestaciones gemelares, un 2%, el porcentaje donde había habido técnicas de fertilización, un 2,6%, la prevalencia de hipertensión previa de 0,7% y la de diabetes previa de 1%. En cuanto a los datos del parto y del recién nacido, ven que el 84% fueron partos vaginales y un 16% de cesáreas. En la distribución prácticamente 50-50 de sexos del recién nacido. Ven la duración de la gestación de 276 días, 39 más 3 semanas, y ven los porcentajes de los partos pretérmino grave. Ven también el peso al nacer, de 3.227 gramos, y ven los días de ingreso materno, 3,4 días, y los días de ingreso del recién nacido, 1,1 días. Estos fueron los datos principales. La prevalencia de hipertensión arterial en el embarazo en nuestra serie fue de 8,5. Más abajo ven la distribución de las distintas formas de hipertensión y embarazo y ven que la práctica totalidad correspondió a hipertensión gestacional y preeclampsia, 52% y 41% de los embarazos hipertensos. 5,6% de hipertensión arterial crónica y 1,5% de preeclampsia sobreañadida a hipertensión arterial crónica. Ven que la preeclampsia sigue complicando 1 de cada 4 o 5 embarazos con hipertensión arterial crónica. Aquí ven las prevalencias de hipertensión por tramos de edad y ven que se observa una prevalencia similar a la de toda la serie hasta los 35-39 años. A partir de esa edad, la prevalencia aumenta, siendo incluso del 30% en embarazos en mujeres de 45 a 50 años. Esta fue la comparación de los embarazos sin y con hipertensión. Y se observa una serie de variables clásicas de los factores de riesgo de hipertensión y embarazo. Más edad, más primigestación, más en los embarazos gemelares, más cuando ha habido técnicas de fertilización, más cuando hay hipertensión o diabetes previa, y observan también cómo la hipertensión reduce la duración de los embarazos en aproximadamente una semana, aumenta, casi duplica el riesgo de cesárea, reduce unos 200 gramos el peso del recién nacido y aumenta los días de ingreso. Esta fue la comparación entre hipertensión gestacional y preeclampsia, observándose que todas las variables de riesgo son más importantes, más significativas en los casos de preeclampsia. Por último, hicimos una comparación entre embarazos normotensos y embarazos con hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional no conllevó una reducción de los días de gestación, no conllevó una reducción del peso del recién nacido, pero sí conllevó aumento del número de días de ingreso de la madre.
En conclusión, la prevalencia de hipertensión arterial en el embarazo en nuestra serie fue del 8,5%, que las formas más frecuentes fueron la hipertensión gestacional y la preeclampsia, que la hipertensión continúa complicando los embarazos, acortando la duración de la gestación y ocasionando un menor peso al nacer y ocasionando también hospitalizaciones más prolongadas, y que los efectos deleterios se observaron principalmente en casos con preeclampsia. Muchas gracias por su atención. El hiperaldosteronismo primario es una causa infradiagnosticada de hipertensión. En los estudios anteriores sugieren una prevalencia por debajo del 1% en los pacientes hipertensos. Sin embargo, en los últimos años la prevalencia es mayor, desde el uso extendido del cociente aldosterona actividad de arritmia plasmática, haciendo que se eleve esta prevalencia incluso un 5 al 10% en los pacientes hipertensos, definiendo esta enfermedad como una enfermedad oculta o poco conocida a pesar de que su frecuencia puede ser mayor. Las guías recomiendan la realización del screening en las personas hipertensas con hipopotasemia espontánea o con hipopotasemia, a pesar de que tengan dosis bajas de diuréticos, y luego en los pacientes normocaliémicos, pero con lo siguiente: hipertensión severa o hipertensión resistente, hipertensión con incidentaloma adrenal, hipertensión con apnea del sueño, hipertensión e historia familiar de accidente cerebrovascular, hipertensión con familiares de primer grado que tengan un hiperaldosteronismo primario e hipertensión IFA. Con este pequeño estudio nosotros queremos sobre todo indicar que la aplicación de técnicas de Big Data podrían permitir generar alertas que ayuden a anticipar el diagnóstico y ofrecer un tratamiento precoz. Cuando hablamos de Big Data nos referimos a un conjunto de datos o combinaciones de conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura y su análisis mediante tecnologías convencionales. Hoy en día hay muchas aplicaciones del Big Data en el sistema de salud. Por ejemplo, la que he puesto aquí son las que más me han llamado la atención. En este esquema podemos ver que en el 2014 en un hospital de Ohio, gracias a la tecnología de IBM, pudieron aplicar una red de sensores inalámbricos para medir la práctica del lavado de manos. Y lo que han conseguido con esto es que se disminuya la tasa de infecciones intrahospitalarias. El sistema gallego de salud trabaja con una tecnología de T-Systems, que también son sistemas de alertas, y luego también está este ejemplo que me gusta mucho en lo personal, que es el Admire, que es un sistema informático de alertas mediante datos numéricos extraídos de las imágenes de resonancia, y con esto lo que hacen es que se permita un diagnóstico precoz y una planificación de tratamiento para los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Material y método. Hemos extraído datos de 3 fuentes distintas que serán transformadas para unificar los formatos en los que vienen dados, ya que el formato no es el mismo, por ejemplo, en las fechas, en las tensiones arteriales y en el bicarbonato plasmático. En este caso, nuestras 3 fuentes sobre todo venían dadas de los 3 programas que utilizamos habitualmente, que son Jimena, Siglo y Gacela, que son programas donde están los informes de consulta, de urgencia. El Siglo es el de laboratorio y el Gacela es de las constantes cuando están ingresados. Tras la extracción de estos datos, se cargan los datos en una base de datos única donde realizará la búsqueda de los posibles casos de hiperaldosteronismo y se generarán alertas que se notificarán a los usuarios implicados. En este caso nosotros como variables para que nos generen alertas hemos puesto una edad mayor de 18 años y menor de 55, una presión arterial mayor de 139/89, un potasio plasmático menor a 3,5 miliequivalentes y un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes litro. Esta parte que está aquí de la consulta de fusiones, sobre todo lo que se utilizó es para los pacientes que tengan una historia clínica y luego estén guardados con un número de SIP o SIPA, para que no nos cuente como 2 pacientes con hiperaldos, sino que los fusione y solamente nos dé pues un resultado fiable. En nuestro hospital hemos decidido trabajar con MongoDB, ya que es un sistema gestor de base de datos que no solo nos permite trabajar con tablas como el resto del sistema de base de datos, sino también con documentos. Y luego también tiene varias características importantes, pero entre ellas, por ejemplo, tiene que se permite hacer un escalado horizontal, que con esto lo que se hace es que tenga más capacidad y a su vez más servidores. Y luego también que es esquemales, que esto quiere decir que cada vez podemos aumentar las variables con sus resultados. De enero del 2019 al 30 de marzo del 2020 se extrajeron 952.520 datos, analizándose 281.661 variables de un total de 80.410 pacientes. El método generó alerta de posibilidad de hiperaldosteronismo primario para 33 pacientes, 18 varones con una media de edad de 46,8 años. De estos, 11 tenían hipertensión sostenida y 6 estaban en tratamiento con 3 fármacos hipotensores.
De estos 6 pacientes, 2 se les había realizado el screening de aldosterona, actividad de renina plasmática, 2 se habían realizado TAC abdominales en donde no se observaba la presencia de masas suprarrenales y 2 habían tenido eventos cerebrovasculares graves como hemorragias intracraneales. En el periodo de aplicación del Big Data, el archivo del hospital codificó 3 hiperaldosteronismo, 1 secundario al síndrome de Bartter, 1 erróneo por síndrome androgénico y 1 primario pero que había sido intervenido años atrás. Estas son otras herramientas utilizadas en el proceso de transformación de datos, que son PHP, Apache y Composer. Al utilizar un sistema gestor de base de datos, nos hemos visto beneficiados en el momento en que se puede obtener un único almacén de datos independientemente de la fuente de origen, lo que nos permitiría una visión global del paciente en 360 grados. Al liberar datos de pacientes de los repositorios aislados, las redes de proveedores de atención médica pueden atender a más pacientes en menos tiempo e incluso con menor coste. Utilizando un sistema gestor de base de datos nos permite generar un sistema de alertas para el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, como en el caso del hiperaldosteronismo, con pocos recursos. Y al ser un programa que tiene tantas características, nos permite la versatilidad del mismo para ir modulando las variables según sea necesario. Bueno, pues buenas tardes. Estamos ahora terminando el segundo bloque de comunicaciones. Vamos a tener 6-7 minutitos para hacer alguna pregunta. Y mientras vemos si entra alguna de la gente que está viendo desde casa las comunicaciones, voy a empezar preguntando, primero felicitando al doctor Gorostidi por este fantástico trabajo, tanto por retomar un tema que a veces los nefrólogos tenemos un poquito dejado, pero que yo creo que es muy importante que estemos ahí junto con los obstetras, como por la calidad del trabajo que siempre, bueno, a la altura. Entonces, tengo 2 preguntas. Una es, ¿por qué la multiparidad, que es un factor que habitualmente se ha asociado, los embarazos, las mujeres con muchos embarazos se ha asociado a más riesgo de preeclampsia? ¿Por qué en este caso no se vería? Si hay alguna explicación posible a eso. Y la otra cosa es si la reducción en la duración de la gestación se podría explicar porque se induce antes el parto en las pacientes de mayor riesgo, no porque el parto inicie antes. Bueno, pues nada, muchas gracias, David, y tú como moderadora. Resaltar que este es un trabajo que empezó siendo un trabajo fin de grado hace 4 o 5 años y que ya van 3 generaciones de estudiantes de sexto que llevan a cabo el trabajo y así hacemos seguir creciendo el registro, ¿no? Lo cual, bueno, pues citarles a todos ellos, aunque sea en grupo. Hay muchas relaciones de curva en J en los hipertensión embarazo y muchas variables. Por ejemplo, la relación primiparidad, 2 o 3 embarazos y multiparidad. Independizar la multiparidad del paso del tiempo y de embarazos de más edad es complicado. Nosotros todavía estamos esperando acumular una N mayor. La N mayor global de la muestra es amplia, pero la N luego de cada pequeño grupo es pequeña para intentar análisis ya multivariantes, ¿no? Y luego respecto a la duración del embarazo, vamos describiendo un clásico que es que la preeclampsia claramente adelanta los embarazos, reduce peso, etcétera. El médico presiente más los riesgos y está más al tanto de ese tema. Y también, aunque con poquitos casos, vamos viendo cómo probablemente en los casos leves de hipertensión arterial gestacional, en realidad prácticamente el único temor o prevención parece por parte del sistema del médico que de la gravedad del proceso, porque en cuanto a duración de embarazo, peso de las criaturas, etcétera, ahí no parece haber repercusión y sin embargo en esta variable relativamente nueva que estamos barajando, que son los días de ingreso, ahí sí se ve, ¿no? Y claro, el día de ingreso es un tema muy subjetivo de analizar, ¿no? ¿Os habéis planteado hacer un seguimiento longitudinal de las mujeres con hipertensión de alguna forma para ver luego el impacto? Como homenaje a nuestro maestro, el doctor Marín, que muchos recordaréis, que en su día fue un trabajo que se hizo aquí en Asturias, el pronóstico remoto, está publicado en Hypertension in Pregnancy. Queremos reproducir al cabo de los 20 años
ese tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, llevará su tiempo, sí, porque está ya en guías, ya de forma sistemática, el haber padecido cualquier forma de hipertensión en el embarazo, sobre todo preeclampsia, y el riesgo cardiovascular, ¿no? Estas están las guías europeas de prevención, que es un ítem que se debe de recoger como un factor de riesgo añadido. Gracias. Yo quería hacer una pregunta para Isabel. Isabel, mira, el fósforo esférico lo habéis asociado de forma independiente con tensión arterial sistólica y diastólica y asimismo lo habéis hecho con FGF23. A mí me llama la atención los niveles de fósforo esféricos elevados y quería preguntaros si habéis hecho alguna relación entre la toma o no toma de quelantes, porque como sabéis han salido algunos trabajos en los que el fósforo normal y los quelantes, digamos que no tienen una relación realmente con el incremento de la onda de pulso, con el pulse velocity, con toda esta serie de medidas. Quería saber si habíais hecho alguna diferenciación con respecto al tratamiento con quelantes de los pacientes. Gracias. Gracias por tu pregunta, Bea. Pues en la recogida de información de los pacientes, ya que son pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, que proceden de la consulta de bajo aclaramiento y que no empiezan diálisis por un evento desencadenante agudo o por digamos que inician diálisis de una manera programada, y estos resultados se obtienen, digamos, en un punto en el que la enfermedad renal ya está, como veis, en un estado muy avanzado. La información del tratamiento farmacológico está bien recogida con respecto al tipo de fármacos prescritos. De hecho, el 50% de los pacientes, aunque eran ya muchísimos datos para el pequeño tiempo de presentación, tenían tratamiento quelante mixto, tanto cálcico como no cálcico, pero al menos el 80% de los pacientes tenían tratamiento con un tipo de quelante. Es cierto que por los niveles de fósforo caben dos posibilidades, o bien que los pacientes no tuvieran tanta adherencia terapéutica como nosotros esperábamos, que es difícil de evaluar, o que el tratamiento médico ya hubiera llegado a un límite en el que, dado la disfunción renal que tenían los pacientes, no fuera suficiente para el control metabólico. De hecho, son pacientes con un filtrado ya menor a 10 y que empiezan diálisis quizá porque sus médicos ya comprueban que la medicación ha llegado hasta un límite. Ya saber si separar el fósforo de FGF23 en los resultados que hemos encontrado por el momento, debido a la N, también es difícil, pero sí que ayudan a llevar a la clínica, al menos inicialmente, los resultados que también estamos teniendo en el laboratorio. Muy bien. Una pregunta para la doctora Carreño. Muy interesante esta aplicación de las nuevas tecnologías. Si no he entendido mal, el sistema alertaba de un posible hiperaldosteronismo cuando se daban todas las variables que determinabais. O sea, tenían que darse todas ellas. Entonces, ¿no hay un riesgo de infraestimar la prevalencia o los casos de hiperaldosteronismo al meter como obligatoria la hipopotasemia, que realmente se dan un 30-50% de los casos de hiperaldo? ¿Se podría afinar un poquito más, que vaya aprendiendo con inteligencia artificial o metiendo nuevos casos para afinar un poquito más y no infradiagnosticar? Efectivamente, se podría ir corrigiendo porque este programa lo que permite es cambiar las variables. Incluso yo puedo hablar con el informático y mañana mismo se lo podría hacer. Porque cuando jugábamos con rango de edades y poníamos el potasio sí o sí y éramos un poco más laxos con la tensión, por ejemplo, nos salían muchos jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, que suponía un factor de error en ese sentido. Pero sí que se podría afinar y se lo podría incluso hacer de manera prospectiva, para no fijarnos solamente en los pacientes con hipopotasemia, sino que cumplan las otras variables y con potasio normal o bajo. Muy interesante. En este sentido, perdón, ¿habéis afinado un poco más en los criterios si el paciente está ingresado o el paciente está en consulta externa? Porque yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido no lo afinamos cuando hicimos la búsqueda, se lo puede hacer, pero los informes que iba extrayendo el programa eran informes tanto de pacientes de consulta como hospitalizado. En ese sentido no discriminó. Porque, claro, en el paciente hospitalizado sí que tienes que tener quiero decir, ahí sí que tienes que tener en cuenta otra serie de factores, el criterio, el motivo de hospitalización, pues lo que tú dices, una serie de factores externos que quizá en un paciente que ya tienes en una consulta externa te los puedes saltar, ¿no?
Claro. Bueno, una última pregunta así muy rápida para no comernos tiempo para el doctor Vergara. Hay poco que preguntar porque es un trabajo exquisito en la línea de los que hacéis todos en vuestro grupo de investigación, pero la pregunta obligada es, ¿llegaremos a extrapolar este tipo de investigación? Es decir, ¿llegaremos a medir en práctica clínica la ECA2 si nos aportará algo en los pacientes, medido en práctica clínica? Bueno, yo creo que todavía en lo que es el eje ECA2, como es el que se opone, digamos, o que inactiva, que ya se ve, o sea, podríamos decir que la experiencia que tenemos o la experiencia que se conoce sobre el ECA2, sus efectos son principalmente protectores, tanto a nivel cardiológico como a nivel renal. Pues yo creo que todavía queda un largo trabajo por hacer y por determinar. Y también ocurren a veces, eventos paradójicos, ¿no? Que el ECA2, que participa también en la degradación de la angiotensina 2, a veces también participan degradadores de otros mediadores como la pelina o otros factores que son protectores. Y si te digo mi opinión, yo creo que todavía nos queda mucho trabajo por definir y por hacer. Y nada, hablar un poquito del trabajillo que hicimos, pues en realidad, como habrá ocurrido a muchos grupos de básica, nos pilló el COVID y paralizó un poco la actividad del laboratorio. Dirigimos esto a mirar qué efectos tenía, sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? Por la idea de ver, ¿no? qué pasa con el ECA2 a nivel pulmonar, que era algo un poco mirado hasta ahora que ocurrió esto del COVID. Claro. Hemos tenido que hacer un poco todos, ¿no? Reconvertir nuestro foco de investigación, a ver qué aplicación le dábamos a la situación un poquito de pandemia también. Sí, también por intentar también poner un poco de orden, ¿no? En todo aquello que ocurrió con los antihipertensivos, ¿no? En pleno COVID, ¿qué pasa? Los ramipriles, los ARA2, ¿qué hacemos con ellos? Los quitamos a los pacientes que pueden tener riesgo, un poco de caos ahí, sobre todo los meses de marzo. Ahora intentamos dar un poco de luz a esta idea. La verdad que los resultados no se ve por lo menos en nuestro caso, ramipril y en otros estudios, no parece que puedan tener un efecto sobre la aspersión de ECA2 pulmonar. Bien, yo creo que para no comernos tiempo, que habrá que seguir haciendo estudios a este respecto. Seguiremos estudiando. Pues para no comernos mucho tiempo, vamos con el tercer bloque de presentaciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Sol Carriazo, soy R4 de Nefrología del Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Nuestro trabajo se titula Identificación de genes causantes de nefropatías hereditarias como potencialmente implicados en el daño renal adquirido. Conocemos la alta incidencia y morbimortalidad anual del fracaso renal agudo y la prevalencia en aumento de la enfermedad renal crónica. Además, sabemos que también existe una estrecha relación entre el fracaso renal agudo y la enfermedad renal crónica, ya que el fracaso renal agudo contribuye a la progresión de la enfermedad renal crónica y a su vez, este es un importante factor de riesgo para fracaso renal agudo. Pese a las implicaciones que tienen dichas patologías, aún existen mecanismos moleculares subyacentes que no se encuentran claramente definidos, con un limitado conocimiento de su fisiopatología que no ha podido ser trasladado 100% a medidas preventivas o terapéuticas. Hasta hace pocos años el diagnóstico de la enfermedad renal se había venido realizando mediante pruebas que en la mayor parte nos hablan de daño renal establecido, no siempre siendo capaz de tener un diagnóstico etiológico. Este panorama refleja la necesidad de que detectemos a pacientes en riesgos de forma más precoz y la necesidad del uso de biomarcadores de daño renal que sean capaces de identificarlo en fases más tempranas. De esa manera facilitar la prevención de la enfermedad renal y retrasar la progresión de esta, al igual que la selección de intervenciones terapéuticas que sean mejor dirigidas, ya que la mayoría de los tratamientos existentes no son específicos. Necesitamos entonces nuevos enfoques terapéuticos que solo van a ser desarrollados con una precisa y detallada comprensión de los mecanismos fisiopatológicos, para lo que es relevante la evaluación de los modelos preclínicos y su posterior traslación al ámbito clínico. Esto abre paso al desarrollo de técnicas que nos permitan practicar una medicina de precisión o una nefrología de precisión. En nuestro afán por profundizar en el conocimiento de los mecanismos subyacentes de las enfermedades renales, surgió este trabajo en el que hipotetizamos que los genes que causan nefropatías hereditarias podrían estar implicados en el daño renal adquirido, incluso en ausencia de variantes patogénicas. Entonces quisimos estudiar la expresión de 625 genes responsables de nefropatías hereditarias durante el daño renal adquirido experimental y humanos, con el fin de que podamos definir un modelo experimental que sea clínicamente relevante para estudiar su función en estas nefropatías.
Seleccionamos entonces 625 genes responsables de nefropatías familiares humanas y analizamos en bases de datos transcriptómicas de daño renal agudo murino inducido por ácido fólico, así como de enfermedad renal crónica murina inducida por obstrucción ureteral unilateral. Entonces, los genes expresados diferencialmente tanto en el fracaso renal agudo como en la enfermedad renal crónica se buscaron en bases de datos transcriptómicas humanas utilizando NephroSeq, que es una base de datos que es pública, que contiene datos de expresión de genes humanos a nivel renal, y entonces seleccionamos a aquellos que tenían estudios asociados con el filtrado glomerular. Posteriormente, seleccionamos aquellos genes que eran comunes en fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica y que estaban expresados hacia la misma dirección. Y estos serían nuestros genes de interés. ¿Qué encontramos entonces? En nuestra base transcriptómica murina de daño renal agudo contenía 28.361 genes, de los cuales 260 de estos 625 que habíamos seleccionado inicialmente se encontraban expresados diferencialmente. Y en NephroSeq, de estos 260, en las bases de datos de filtrado glomerular encontramos 241. En cuanto al daño renal crónico, nuestra base de datos murina contenía 24.091 genes, y de estos 625 seleccionados, 393 tenían expresión diferencial. En las bases de datos de filtrado glomerular encontramos 343 genes, y posteriormente seleccionamos aquellos genes que se sobreexpresaran tanto en fracaso renal agudo como en enfermedad renal crónica, encontrando 71 genes, y aquellos que se infraexpresaban eran 94 genes. Todo esto constituía un 26.4% de los 625 genes iniciales que habíamos seleccionado. Este cuadrito de aquí, estos genes serían nuestros genes de interés. Ya teniendo estos genes seleccionados, nos da la oportunidad de volver a nuestra base de datos y poder seleccionar aquellos genes que más hayan demostrado cambios en su expresión. Para poner un ejemplo, seleccionemos al gen MIH9, que desde hace poco se conoce que produce un espectro de patologías llamada MIH9 Related Disease, caracterizada por sordera neurosensorial, alteración de las enzimas hepáticas, cataratas, macrotrombocitopenia y a nivel renal, proteinuria con o sin hematuria, y además de eso enfermedad renal crónica. Vemos que nuestro modelo de fracaso renal agudo murino tiene un cambio de 1.9 veces con relación al control, mientras que en el modelo de UUO tiene 2.25 veces con relación al control, el cambio. Entonces, ahora ya sabiendo que cambia en ratones, nos preguntamos, ¿también cambiará en humanos de la misma manera? Pues para eso nos vamos a utilizar la herramienta de NephroSeq y vemos que el patrón es similar, presentando un cambio de 1, veces que el control sano. Ya sabiendo que afecta los modelos de fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica murinos y además un modelo de enfermedad renal crónica en humanos, nos preguntamos ¿en qué tipo de células se expresa este RNA? Para esto hemos visto que en esta gráfica se ven utilizando el Single Cell Transcriptomic. Esta gráfica en azul encontramos a las células que son intrínsecas del riñón y en verde a las células que son transitorias como los neutrófilos. Entonces vemos que principalmente se expresa en las células podocitarias y en las células de transición del túbulo colector. También llama la atención que hay una población celular desconocida que la verdad es que interesaría caracterizar. Ahora, hemos hablado de RNA todo este tiempo, pero para saber en qué tipo de células se expresa la proteína a la que da lugar este RNA, nos vamos a ir a la página del Protein Atlas. El Protein Atlas nos permite valorar en qué tejido se encuentra expresada nuestra proteína y si seguimos indagando a nivel renal, específicamente sabremos en qué estructura se expresa. En el caso del gen MIH9 podemos ver que se encuentra expresado en los glomérulos en alta concentración o una alta expresión, pero que también se encuentra en intensidad en algunos túbulos que realmente concuerda con la información que nos proporcionó el Single Cell Transcriptomics. Y de esta manera nosotros podemos caracterizar los genes que hemos seleccionado y realizar estudios que sean más dirigidos. En conclusión, nosotros hemos
seleccionado genes con 3 criterios. 1, que su mutación da lugar a una nefropatía familiar. 2, que están infra o sobreexpresados de forma común en fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica, tanto murino como humano. 3, que estos pueden jugar un papel importante en las nefropatías familiares, así como en las nefropatías adquiridas humanas, y que todo esto debemos estudiarlo con mucha más profundidad. Concluyendo que los genes involucrados en las nefropatías familiares parecen implicados en la patogenia de las nefropatías adquiridas. Agradecimientos a la doctora Sánchez Niño, al doctor Alberto Ortiz, a la doctora Vanessa Pérez Gómez y a mis adjuntos y compañeros del Servicio de Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación voy a presentar el trabajo titulado Eficacia y seguridad a un año del tratamiento con ravulizumab, que es un inhibidor del C5 de acción prolongada en adultos con síndrome hemolítico urémico atípico, en representación del grupo de investigación de este ensayo. Aparecen mis conflictos de interés. Y ravulizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la parte final del complemento a nivel de C5 y es una molécula que se deriva es una modificación de la molécula de eculizumab, resultando en un fármaco que tiene la misma diana en el mismo epítopo que el eculizumab, pero con una vida media prolongada. La eficacia y la seguridad de ravulizumab en adultos con síndrome hemolítico urémico atípico naïf a bloqueantes del complemento fue demostrado en un ensayo clínico de fase 3 denominado Alexion 1210 y como resultado de este ensayo ravulizumab fue aprobado en el año 2019 en Estados Unidos para el tratamiento de niños y de adultos con SUA y actualmente está en evaluación por las autoridades regulatorias en la Unión Europea para su aprobación, siendo ya el comité inicial ha emitido una valoración positiva. En esta comunicación vamos a presentar los datos de extensión de este ensayo con una edad media, con un tiempo medio de seguimiento de 76 semanas. Recordar cuál era el diseño del estudio. Este es un ensayo clínico de solo un brazo. Tras un tiempo de screening, los pacientes reciben una dosis de inducción. En las 2 primeras dosis están separadas por 15 días y a partir de ahí reciben una dosis de mantenimiento cada 8 semanas. Fueron 58 pacientes los que se reclutaron y en la actualidad está en activo otro estudio de extensión que está planificado que dure hasta 4,5 años más. Los pacientes ya hemos comentado que tenían los criterios de inclusión serían una MAT completa, activa, naïf para inhibidores del complemento y descartándose la púrpura trombótica trombopénica y el STEC, el hemolítico urémico asociado a STEC. Como a diferencia del eculizumab, recordar que ravulizumab en los pacientes adultos hay una titulación de dosis basada en el peso de los pacientes, tanto para la dosis de inducción como para la dosis de mantenimiento, como figura en la diapositiva. 58 pacientes entraron en el ensayo clínico y esto constituye la cohorte de seguridad. 2 de ellos fueron excluidos porque posteriormente al inicio del ensayo se demostró que tenían un STEC, con lo cual de los 56 pacientes son los que corresponden a la cohorte de análisis. De ellos 7 discontinúan y completan el periodo inicial de evaluación de 26 semanas 49 y de ellos otros 8 pues también discontinúan más tarde, con lo cual completan 52 semanas y continúan 41 pacientes.
El objetivo fundamental del ensayo clínico fue valorar la respuesta completa de MAT en los pacientes tratados con Rebulizumab. Y respecto al primer análisis, en las 26 semanas se observó que la extensión a una mediana de 76, los pacientes, hubo un aumento del 54 al 61% de los pacientes que consiguieron una respuesta completa, entendiéndose con una respuesta completa la remisión hematológica y la disminución de al menos un 25% de la creatinina basal. No solo la respuesta, que es en azul claro estarían los pacientes analizados a las 26 semanas y en las columnas en oscuro los pacientes que están en el periodo de extensión. Ya hemos dicho que es una mediana de 76 semanas y no solo hay una mejoría en el porcentaje, un aumento de pacientes que consiguen una respuesta completa, sino en todos los parámetros, tanto en la normalización hematológica como en la normalización de la cifra de plaquetas, la normalización del LDH y la mejoría con una disminución de al menos un 25% de la creatinina sérica. En todos estos parámetros, la prolongación del tratamiento consiguió optimizar y mejorar los resultados obtenidos. Afortunadamente no se observaron efectos adversos inesperados respecto a los que se habían observado en el periodo inicial. La mayoría son efectos secundarios poco importantes, no hubo infecciones meningocócicas y ningún paciente falleció en el periodo de extensión. Las conclusiones de este trabajo son que el tratamiento continuo con Rebulizumab más allá de 26 semanas consigue una mayor mejoría de los pacientes que se resumen en la obtención de una respuesta completa a la microangiopatía trombótica que mejora de un 54% observado en las 26 semanas hasta el 61% y también en los resultados hematológicos y en la creatinina sérica. También se ha podido demostrar el perfil de seguridad de Rebulizumab que a largo plazo es consistente con lo observado en las primeras semanas de tratamiento sin haberse objetivado infecciones meningocócicas en esta cohorte ni efectos adversos ni diferencias en efectos adversos inesperados. Con ello podemos concluir la eficacia a largo plazo y la seguridad del Rebulizumab, lo que demuestra que tiene un perfil favorable de beneficios respecto al riesgo de su administración. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Ana Isabel Morales García, soy nefróloga del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y miembro del Grupo para el Estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante GEPAD. Bien, en esta comunicación os traemos las novedades de nuestro registro sobre poliquistosis renal. El objetivo principal de este registro ha sido analizar la situación epidemiológica global de la PQRAT en el ámbito sanitario granadino. Uno de nuestros distintivos es el estudio por familias. Hemos intentado agrupar a todas las personas o los pacientes diagnosticados de poliquistosis en familia, también situarlas geográficamente, valorar el impacto de esta enfermedad dentro de cada familia, cómo se ha transmitido y la forma de presentación. También analizamos los estudios genéticos de los que disponemos e intentamos conocer el impacto patogénico sobre la supervivencia renal y del paciente de las distintas variantes. Bien, para ello hemos recogido información clínica, familiar y demográfica de todos los pacientes afectados de poliquistosis renal, estuvieran o no en tratamiento renal sustitutivo desde enero del 2007 hasta diciembre del 2019. Para el abordaje de la variable hemos utilizado el programa SPSS y para la agrupación o para la realización de los árboles genealógicos hemos utilizado el programa informático GenoPro. A fecha de 31 de diciembre del 2019 tenemos en la provincia de Granada
1.261 pacientes diagnosticados de poliquistosis. De estos, 1.099 hemos podido agruparlos en 306 familias y de estos el 56% están vivos y de estos vivos el 70% se siguen en consultas externas. Como vemos en la gráfica, la distribución por sexo es muy homogénea. La incidencia media en nuestro ámbito sanitario en los últimos años es de 23 pacientes, más o menos 5 casos anuales. Y la prevalencia se sitúa en torno a 1 por cada 1.520 habitantes. Uno de los datos que más nos preocupa es que a día de hoy todavía tenemos casi 5 pacientes por cada familia sin ser estudiados aún. El principal motivo de diagnóstico, como era de esperar, son los antecedentes familiares. Bien, hemos conseguido en los últimos 9 años reducir la edad de diagnóstico en 12 años, de 36 en el año 2010 a 24 años de media en el año 2019. Así como también hemos reducido el número de diagnósticos tras tener descendencia de un 55% a un 37% en el año 2019. La edad media de entrada en tratamiento renal sustitutivo es de 54,26 años. Y nos hemos dado cuenta de que existe una gran variabilidad intrafamiliar en la entrada en tratamiento renal sustitutivo, con un rango que va de 5 a 41 años, en la misma familia y en pacientes que portan la misma variante genética. La edad media de éxito se sitúa en torno a los 61 años en nuestro ámbito sanitario, siendo la principal causa de fallecimiento la desconocida, continuándose de la cardiovascular. En el 54,6% de las familias tenemos estudio genético por lo menos en algún miembro de la misma. Como era de esperar, el gen más afectado es el gen PKD1, seguido del gen PKD2, y en un 9,6% de los casos no encontramos variante alguna. Tenemos 244 variantes en el gen PKD1 que principalmente están ubicadas en los exones y siendo el exón 15 el más afectado. Solo son definitivamente patogénicas un 11% de estas y de las con alta probabilidad o probablemente patogénicas, la gran mayoría no están aún descritas en la literatura. De las variantes definitivamente patogénicas en el gen PKD1, a nivel del ADN codificante lo que predomina es un cambio de un nucleótido y a nivel proteico esto se traduce en un codón de parada. Similar resultado encontramos en las variantes de alta probabilidad de ser patogénicas y las probablemente patogénicas. La supervivencia del paciente es distinta, es menor, si la variante se encuentra ubicada en el gen PKD1 que si se encuentra ubicada en el gen PKD. Lo mismo ocurre con la supervivencia renal, con una diferencia de más de 10 años. También existe diferencia en la supervivencia renal si la variante en PKD1 es truncada frente a que no lo sea. El sexo femenino protege en esta enfermedad y esta diferencia se ve aún más evidente o es más evidente cuando las variantes se encuentran en el gen PKD2. Bien, algunas de las conclusiones que podemos obtener de los datos de nuestro registro son que se confirma que la poliquistosis no es una enfermedad rara, es bastante frecuente. Hemos conseguido reducir la edad de diagnóstico en nuestra provincia y el porcentaje de diagnóstico tras tener descendencia, lo que nos está permitiendo realizar un adecuado asesoramiento genético en estos pacientes. Queda, eso sí, un importante número aún de personas por estudiar en cada familia. La entrada en tratamiento renal sustitutivo presenta una gran variabilidad intrafamiliar. Sabemos que las variantes en PKD1 son las más frecuentes y aquellas que producen policistinas más cortas, una policistina truncada, son claramente patogénicas y presentan menos supervivencia renal. Y hemos visto que el sexo femenino es protector en esta patología y que esa diferencia se exacerba aún más en los pacientes con variantes en el gen PKD2. Muchas gracias por vuestra atención.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Víctor Navas y voy a hablar de la seguridad a largo plazo, tolerabilidad y aceptabilidad del tratamiento con el ADV7103 en pacientes con acidosis tubular renal distal. Como pueden ver en la segunda diapositiva, la acidosis tubular distal es una enfermedad minoritaria cuya prevalencia se estima en 0,46 por 10.000 habitantes, bien sea de origen hereditario o primario o adquirida, y en todo caso está caracterizada por la incapacidad de excretar el exceso de ácido protones en el túbulo proximal, causando, lógicamente, una acidosis metabólica que cursa con hipocalemia e hipercloremia. La hipercalciuria y la hipocitaturia son también muy características y están presentes en la mayoría de los pacientes. El inadecuado control metabólico tiene consecuencias graves a largo plazo y esto se estima pues, que en un 49% de los pacientes va a ser la tónica. Como pueden ver, la hipercalciuria y la hipocitaturia va a dar lugar a la nefrocalcinosis en el 80% de los pacientes, 90% incluso en algunas series. A la nefrolitiasis, entre un 12 y un 24% de los pacientes van a presentarlo, y un deterioro de la función renal con enfermedad renal crónica estadio 5 en un 5%. Si bien hasta un 88% van a tener un estadio 2 o superior. El incremento de la fosfatasa alcalina gracias a la acidosis metabólica va a dar lugar a deformidades óseas, a osteoporosis, dolor óseo y fracturas patológicas con mayor frecuencia que en la población en general. Por otro lado, la acidosis es bien sabido que va a acarrear un descenso de la producción de hormona de crecimiento con un fallo de Medro, un retraso del crecimiento y una talla baja. El retraso del crecimiento, fallo de Medro, está documentado en un 60% de estos pacientes. La hipocalemia va a causar debilidad muscular, en algunos casos parálisis periódicas y arritmia, y ojo porque hasta en un 11% en algunas series han descrito muerte con estos enfermos. En la tercera diapositiva ven ustedes cómo se ha desarrollado un nuevo tratamiento para la acidosis tubular renal distal, el ADV7103, nombre Sindayal, ya disponible como uso compasivo, que se compone de microcomprimidos de citrato y bicarbonato potásico con liberación prolongada. Se administra cada 12 horas en una cucharada de comida blanda o bien se administra encima de la lengua y se traga con un vaso de agua, y se pretende evaluar su seguridad a largo plazo, a 24 meses. Ven ustedes la siguiente diapositiva, el diseño de los ensayos. Como el ensayo pivotal, el B21 fue con tratamiento habitual durante 5 días, un periodo de titulación más otros 5 días comparados con el nuevo fármaco. Se comparó el tratamiento habitual con el resultado del nuevo fármaco. Aquí se vio una superioridad en la elevación de la bicarbonatemia con respecto a lo previo, y en una fase posterior se hace un seguimiento a 24 meses y estos resultados están ya en manos de la Autoridad Sanitaria Europea. Como material y método, pues podemos decir que este seguimiento de 2 años se realizó con una cohorte de 30 pacientes, tanto adultos como pediátricos, con sus 2 tomas diarias habituales, con la pauta de dosis habitual, y se recogió la mejora de calidad de vida por una escala analógica visual de 0 a 100, siendo 100 el máximo de mejoría en calidad de vida y 0 ninguna mejora. Como resultados podemos ver que el 90% de estos enfermos notificó al menos un evento adverso a lo largo de estos 2 años, siendo el 16,7% relacionado con el tratamiento. Si bien pues, el área de eventos es gastrointestinal, como puede ustedes ver aquí, dispepsia, diarrea, dolor abdominal, desconfort, etcétera, tanto en pacientes adultos como en adolescentes, y que su intensidad fue leve o moderada y bien resuelta, sin apenas ajustes, salvo en un caso, ajustes en disminución del tratamiento. En los resultados de calidad de vida podemos decir que tanto pacientes como a los 6 meses, como a los 24 meses, como familiares, notificaron una mejoría de la calidad de vida, apuntando 88,9 milímetros sobre 100, en el caso de los pacientes, en el caso de la familia, 89,6 milímetros. Por tanto, una mejora significativa de la calidad de vida. Los resultados del cumplimiento terapéutico también fueron recogidos, y se estableció que el 80% de los pacientes acreditó un cumplimiento terapéutico del 75% o superior en estos 2 años de tratamiento. Son las barras azules unidas a las verdes.
Como conclusión, todos los pacientes, excepto uno, terminaron el ensayo, lo cual pues, da un poco evidencia de la seguridad del tratamiento y de la tolerabilidad. La mayoría de los eventos adversos son del área gastrointestinal, de intensidad leve moderada, y que bueno, pues no en ningún caso obligó a la retirada del fármaco. Y que el cumplimiento terapéutico pues, fue muy bueno, por encima del 75%, de dosis teóricas por el 75% en un 80% de estos pacientes a los 2 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestras interesantísimas ponencias y desafortunadamente tenemos tiempo nada más que para un par de preguntitas muy cortas. Yo voy a romper el hielo y le voy a preguntar a Sor María Carriazo Julio, que además es compañera mía, ¿cuál crees que es el siguiente paso después de haber identificado estos genes implicados en las patologías? Cuéntame. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bea, por tu pregunta. Bueno, realmente lo que hemos hecho hasta ahora es llevar a cabo la fase de identificación de aquellos genes que posiblemente se encuentren relacionados entre sí. Con ellos la idea es generar hipótesis y pues seleccionar aquellos que se encuentren más sobre o infraexpresados y enfocarnos en ellos. Y luego, mediante análisis de enriquecimiento, evaluar si estos genes tienen vías patológicas en común. Entonces, hemos utilizado programas como Gorilla y otro tipo de programas bioinformáticos para ir identificando aquellas vías implicadas. Esto por un lado. Pero por otro lado, también hemos validado en nuestro laboratorio algunos genes mediante PCR y estos resultados han sido concordantes con lo nuestro. Entonces, lo que queremos es, y lo que nos parece interesante, es que estos genes podrían ser targets terapéuticos en el daño renal de cara al futuro. Tenemos que seguir investigando. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Bueno, una pregunta así muy corta a la doctora Morales. Muy buena por la actualización del registro de la poliquistosis de la provincia. Me llamó la atención que un 70% están en seguimiento en la consulta. Eso quiere decir que hay como un 30% que no hacen seguimiento. No sé si esos pacientes hacéis alguna forma de recaptarlos para poder hacer el seguimiento o... Sí, es verdad, es lo que habíamos puesto, que casi cerca de 5 pacientes por familia no tienen seguimiento. Nosotros cuando un paciente viene a la consulta, no solo atendemos a la familia, intentamos rescatar a esos pacientes que no se quieren estudiar o que no quieren continuar los seguimientos y ahora está complicado, pero en ello estamos. Porque creemos que en torno a unos 300 pacientes en nuestra pueden llegar con nuestros cálculos a estar fuera de seguimiento, cuál es un porcentaje de población. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta interesantísima ronda de preguntas y gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy. Muchas gracias y que disfrutéis del último trámite que nos queda de este congreso virtual y que esperemos que el próximo año podamos vernos en persona en Granada. Esperemos que sí. Gracias. Gracias.